Dios me los bendiga. Hermanitos, a mí me impacta mucho ver cómo el Espíritu Santo dispone todo para la gloria del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces me impacta ver cómo uno pasa toda la semana estudiando y trabajando un tema y ve cómo a lo largo de la reunión Dios ha dispuesto que ese sea el tema, que otros hermanos toquen igualmente y le confirma a uno en el corazón que es la voluntad de Dios. Y yo esta noche quería compartir con ustedes un tema que generalmente eh, podemos pensar los cristianos, que es un tema que hemos escuchado ya muchas veces, que conocemos ya suficiente, pero me parece que nunca sobra preguntarnos por qué somos cristianos. Pero antes de comenzar, quisiera que oráramos y pusiéramos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar entonces, hermano. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, reunirnos como hermanos a escudriñar tu palabra, Padre amado. Yo te pido que seas tú abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para que se siembre la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron su tiempo y su esfuerzo para venir a estar esta noche aquí, Señor, para buscar de ti, para presentar sus peticiones delante de ti, para alabarte, Señor, y para aprender también con tu palabra, Señor. Te doy gracias por ellos, pero también por aquellos que no pudieron venir por algún motivo, Señor, que tú seas también guardándolos y bendiciéndolos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des, Padre, la gracia y el entendimiento, Señor, para poner por obra tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces quisiera que fuéramos en nuestras Biblias a Primera de Pedro 1, versículos 8 y 9, donde dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hemos dicho en alguna ocasión que todas las personas debemos, queramos o no queramos, responder dos preguntas en nuestras vidas que resultan fundamentales y que no hay manera que podamos escapar de hacerlo, no importa quiénes seamos y no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Y la primera de esas preguntas es: ¿existe Dios o no existe? Lo que contestemos a esa pregunta definirá de una manera muy profunda el desarrollo de nuestras vidas y la manera en que vamos a vivir. Porque si yo creo que Dios existe, mi vida ciertamente no será igual a la vida de alguien que cree que Dios no existe. Porque si yo creo que un día tendré que dar cuenta por lo que hago y por lo que dejo de hacer ante un Dios todopoderoso y justo, entonces tenderé a comportarme de cierta manera que refleje esa creencia. Y obviamente, si yo creo que ese Dios me acompaña, me guía, me protege y provee todas mis necesidades, ciertamente esta será una verdad que va a marcar mi vida y va a afectar mi comportamiento. Salmos 128:1 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Pero si yo por otro lado
creo que Dios no existe, pues voy a sentirme con el derecho de hacer todo lo que yo quiera, de tener mi propia ley moral, porque yo en la práctica sería el Dios de mi propia vida y por lo tanto sería yo quien definiría qué es el bien y qué es el mal en mi vida. Y la segunda pregunta, que es igualmente importante, es si yo creo que Dios existe, entonces, ¿cómo saber quién es Dios? Porque ciertamente hay una gran variedad de alternativas, hay un montón de dioses y de posibilidades. ¿A quién le voy a creer? ¿Y cómo saber cuál de todas es la verdad? Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una de las experiencias más significativas que uno puede llegar a tener, y esto no lo digo con ligereza, es la de ver transformada la vida de una persona a la cual le hemos compartido el Evangelio. Y no estoy diciendo con esto que exista algún mérito en la persona que lo comparte, porque es su deber, sino que lo que estoy tratando de expresar es no solamente la enorme satisfacción que se siente al ver que hemos sido usados por Dios como un instrumento para su gloria, sino el de ver que lo que se siente de ver pasar a una persona de la desesperanza a la esperanza, de estar completamente perdido a sentirse que ha sido encontrado. Cuando a mí me hacen la pregunta de ¿por qué soy cristiano? La respuesta que doy, porque realmente es la respuesta que contesta la pregunta para mí, es porque Cristo le da significado a mi vida. Porque el relato de la vida, de las enseñanzas, de la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret es la historia más significativa y revolucionaria que yo he llegado a escuchar jamás. Y es la más significante porque es la única que resuelve para mí el problema del significado y del propósito de la vida. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando no tenemos a Cristo y estamos en medio de tribulaciones, del sufrimiento y de la incoherencia de este mundo muchas veces sin sentido, es muy fácil sentirnos perdidos. Y cuando logramos reunir el coraje suficiente como para mirar a nuestro alrededor y analizar el estado de esta existencia caída, desordenada y cruel, nos terminamos preguntando si es que acaso esta vida tiene algún sentido. Pero Salmos 19:1 nos recuerda que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los ateos conceptuales y los ateos prácticos, o sea, los que creen que Dios no existe y los ateos que aún creyendo que Dios existe viven como si Dios no existiera, nos dicen con sus palabras y con sus vidas que todo lo que somos es simplemente un accidente cósmico, el resultado de una explosión sin sentido. Pero si esto fuera cierto, ¿cuál sería entonces el propósito de la vida? Los griegos, que fueron de los primeros científicos y que ciertamente le han aportado mucho a la humanidad, y que como los describe el apóstol Pablo, eran personas muy curiosas, siempre indagando acerca de la última novedad, siempre interesados en responder las grandes preguntas del hombre. Empezaron desde el comienzo a hacerse seriamente la pregunta acerca del propósito de la vida. Y con el tiempo llegaron a saber muchísimo acerca de un montón de cosas.
Pero el problema que han tenido que enfrentar los científicos desde siempre es que ni sus grandes métodos, ni sus investigaciones, ni sus impresionantes aparatos de precisión han podido contestar jamás la pregunta más relevante de todas. ¿Para qué fuimos creados? Sabemos hoy tanto acerca de aquello de lo que estamos hechos, pero cuando uno habla con la gente se da cuenta de que muy pocos saben para qué han sido hechos. Y a muchas personas que han llegado a la cima del éxito en la vida, se les ha preguntado qué han encontrado allí. Y la respuesta casi inevitablemente ha sido siempre la misma. Nada. Porque por más logros que alcanzaron, nunca pudieron contestar la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es el propósito de la vida? Muchas veces, y no sé si les pasa a ustedes, nos encontramos en un almacén tratando de descifrar el propósito de algún aparato que nos encontramos en algún estante y no sabemos si es un abrelatas, si es un cortador de cerámicas o si es un pisapapeles decorativo. Y nos quedamos un buen rato cacharreándolo, tratando de descubrir para qué sirve, cuál es su propósito. Dicen los expertos que cuando todo lo demás falle, leamos las instrucciones. Pero, ¿acaso existe un manual de instrucciones para el ser humano? ¿Hay un lugar donde podamos acudir en búsqueda de respuestas acerca del propósito de la vida? El problema que tiene el mundo con esto es que si existe un manual definitivo de instrucciones para el ser humano, significa que alguien lo tuvo que haber escrito y esto apuntaría necesariamente a la existencia de Dios. Y esto representa un enorme problema para ellos. Juan 3:19 nos dice por qué. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si yo me encuentro un reloj en el desierto, el reloj mismo es toda la evidencia que necesito para creer en la existencia de un relojero. Porque cuando preguntamos por qué está hirviendo el agua, la ciencia nos puede decir que es porque la energía calórica ha alcanzado determinada temperatura, haciendo que las moléculas del agua generen fricción entre sí, produciendo que el agua entre en ebullición. Pero en realidad, yo les puedo decir que no es esa la razón por la que el agua está hirviendo. Está hirviendo porque tengo ganas de tomarme un tinto. Un fenómeno puede tener dos explicaciones totalmente distintas y ser las dos igualmente válidas. Y pasa lo mismo con el universo y con la existencia. La ciencia, en su arrogancia, a pesar de poder contestar con mucha precisión de qué estamos hechos, se encuentra muy lejos de poder contestar cuál es nuestro propósito. Porque para eso necesitamos la palabra de Dios. Porque solo Dios que nos creó, solo el relojero nos puede decir para qué sirve el reloj. Pudiéramos tranquilamente utilizar el microscopio más avanzado que existe para analizar a una persona en un laboratorio y nunca llegaríamos a conocerla en verdad si esa persona no nos habla y nos revela quién es. Quizás sabríamos de qué está hecha, pero no podríamos jamás saber quién es. De la misma manera no podemos conocer a Dios sin conocer su palabra, sin conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la palabra se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A veces no nos detenemos a pensar en lo que esto significa, porque los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos, pero no están hechos a su imagen y semejanza. Nosotros sí. Y si nos detenemos por un momento a reflexionar lo que eso significa, llegaríamos inevitablemente a la conclusión de que definitivamente no somos una casualidad cósmica, sino que somos seres creados con un propósito. Pero vivimos en un mundo caído que se ha olvidado de su creador. Somos como una obra maestra de arte que ha sido arrasada por el fuego de la corrupción y del pecado. Un fuego que la ha desfigurado y ha desfigurado su semejanza con Dios. Y nuestras vidas, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, son un recordatorio viviente del poder destructor del pecado. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero Jesús se paró frente a sus discípulos y afirmó con toda autoridad, yo soy la verdad. No les dijo, yo les digo la verdad, como han dicho muchos a través de la historia. Les dijo, yo soy la verdad. Eso quiere decir que en su búsqueda de la verdad, si es que es sincera, la ciencia al final inevitablemente tendrá que enfrentarse con una realidad ineludible y tendrán que pararse frente a aquel a quien tanto han intentado negar y enfrentar su juicio. Filipenses 2:10-11 nos recuerda para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua lo confesará. Los que creyeron y los que no creyeron. El cristianismo, hermanos, es increíblemente poderoso y verdadero, entre otras cosas, porque va en contra de nuestra intuición y de nuestra lógica. Como ya hemos dicho antes en alguna ocasión, podemos ver en las escrituras que Jesús, en su momento de mayor gloria sobre la tierra, cuando entra a Jerusalén como héroe, montado en un burrito, y cuando el pueblo que lo había visto hacer milagros y que lo había escuchado hablar verdades que no se habían escuchado jamás, está listo para convertirlo en rey, él se despoja de su ropa para, tomando el lugar de siervo, lavarle los pies a sus discípulos. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir esto? ¿Quién hubiera podido inventar algo así? El mejor escritor del mundo, nunca, y ustedes pueden analizar toda la literatura universal, nunca ha imaginado un héroe que en su momento de mayor gloria decidiera lavarle los pies a sus discípulos. Y esto, hermanos, es tan extraordinario, tan significativo, que solo puede ser verdad. Jesús, por más de 2000 años,
ha sido el personaje más influyente de la historia, el eje central del debate histórico. Y sin embargo vemos que no escribió ningún libro, nunca viajó muy lejos de donde nació, nunca conquistó territorios ni lideró ejércitos en batalla. Y sin embargo, las personas que se encargaron de esparcir su mensaje y que no tenían nada que ganar con eso, lo hicieron a pesar de ser perseguidos y al final brutalmente martirizados. Hechos 5:42 nos muestra de qué manera conocer a Jesús cambió a estas personas. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Podemos creer en el Evangelio por el fruto que produce en la vida de los que lo reciben. Fruto que es observable y medible, fruto que podemos comparar. Jesús nos promete que si ponemos a sus pies nuestras cargas, arrepintiéndonos de nuestros pecados y declaramos con un corazón sincero que creemos que Él es Dios y que murió por nuestros pecados en la cruz, tendremos un nuevo nacimiento y seremos nuevas criaturas. Él nos promete que esto hará una diferencia profunda en nuestras vidas y podemos creerle. ¿Cuántas veces hemos visto vidas cambiadas por el Evangelio? Vidas por las que no se daba un peso y de repente son transformadas de una manera en que nos quedamos preguntándonos qué pasó. ¿Cómo pudo un drogadicto sobre el que se había perdido toda esperanza convertirse en una persona de tanto valor, en una criatura tan distinta? ¿Cómo pudo ser devuelta su sanidad, su valor, su propósito de una manera tan sorprendente? Y cuando vemos esto, empezamos a creer que hay algo que es real, que aunque no lo podamos ver con claridad, su poder y su verdad son incuestionables. La gente, hermanos, está sola, cargada, desesperanzada, y es porque han creído una mentira. La mentira original que nos ha estado tratando de contar la serpiente desde el comienzo de los tiempos, de que Dios es nuestro enemigo, que lo único que quiere es robarnos el disfrute de la vida, que quiere controlarnos y reprimirnos, y no que nos ama, que nos ama. La palabra nos dice en Juan 3:16, que tanto hemos escuchado y que tanto conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy cristiano porque no hay otra historia en el mundo que me hable de un amor tan grande. No hay nadie en la historia de la humanidad que me ofrezca el perdón de mis pecados y la vida eterna como me la ofrece Jesús. No hay nadie que haya estado dispuesto a demostrar su amor de una manera tan contundente, pagando un precio tan grande por mí. La verdad es que el cristianismo no compite con ninguna otra religión, porque ninguna otra religión ha sido capaz de ofrecer tanto. Soy cristiano porque Cristo me ofrece el antídoto contra la muerte. Porque Jesús resucitó significa que la muerte ha sido derrotada. Y eso nos da a los que hemos creído una esperanza que no se compara con nada que el mundo nos pueda ofrecer. Nos da además un mensaje en el que podemos creer y que podemos compartir con alegría. Nos da la convicción de que vale la pena cualquier sacrificio que podamos hacer por aquel que murió por nosotros, porque al final se hará justicia y cada cual cosechará lo que sembró. Nos da la esperanza de que los que han llorado hallarán consolación. Juan 5:24 nos dice
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y yo vendré y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los incrédulos se preguntan cómo podemos creer en algo como esto, pero nosotros lo creemos porque le creemos a aquel que nos lo dice. Podemos creer en Jesús porque Él es creíble. Su resurrección es la certeza que tenemos los creyentes y la piedra de tropiezo de los incrédulos. Y es su piedra de tropiezo porque no saben qué hacer con ella. Está enfrente a ellos atormentándolos y no se pueden permitir creer en ella porque si lo hicieran se desvanecerían las tinieblas que envuelven sus vidas, revelando que sus obras son malas. Y tampoco pueden negarla del todo porque saben que ella es la esencia de una fe que se ha mantenido firme en el tiempo, transformando vidas a pesar de la vida, a pesar de la burla y la persecución. Para las personas que vivieron con Jesús y que caminaron junto a Él, la resurrección fue una verdad tan transformadora que los impulsó a ir por todo el mundo testificando a todos los que quisieron escuchar acerca de Jesús, aun cuando eso solo significara persecución y muerte. Primera de Corintios 15, del 3 al 6, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que en medio de tanta confusión y tanta mentira, si somos sinceros en nuestra búsqueda de la verdad, si realmente somos verdaderamente sinceros, tenemos la obligación de hacer como hacían los habitantes de Berea y escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. Tenemos que analizar la evidencia y llegar a una conclusión con nuestra mente y con nuestro corazón. Debemos buscar la sana doctrina y tenemos la obligación de hacerlo con seriedad y con propósito, porque nuestras vidas dependen de ello. Todas las religiones del mundo presentan el caso de que nuestra recompensa al final del camino dependerá de nuestros méritos, de si cumplimos o no con una serie de preceptos y de mandamientos que nos harán dignos del amor de un Dios que pondrá en una balanza nuestras obras buenas y malas y decidirá al pesarlas cuál será nuestro destino eterno. Pero al escudriñar las escrituras, descubrimos que el cristianismo no es un sistema de méritos. Soy cristiano porque nosotros nunca podremos en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, reconciliarnos con el Padre. Jesús tuvo que morir para que pudiéramos tener vida eterna, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no amo a Dios y lo sirvo con la esperanza de que algún día, cuando mis buenas obras superen mis pecados, Él me acepte. Yo lo amo y lo sirvo porque Él ya me ha aceptado y ha dado a su Hijo unigénito por mí. Y esa es una gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones en las que se pueda creer. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10.
Nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué palabras, hermanos, qué palabras. Y esa seguridad es mi esperanza y mi paz, que mi salvación no depende de mí, sino del Salvador que he recibido y aceptado en mi corazón. Y en esto el cristianismo no compite con nadie, porque solo el cristianismo nos dice que el creador de los cielos y la tierra nos ama tanto que nos ofrece, si lo aceptamos, venir y habitar en nuestro corazón. El creador de los cielos y la tierra habitando dentro de nosotros. Un privilegio que solamente los que creemos en nuestro Señor Jesucristo tenemos. A John Lennox, que fue un científico cristiano, le pidieron en alguna ocasión que comentara acerca de las declaraciones de Stephen Hopkins, un científico ateo muy famoso, acerca del cristianismo, cuando dijo en una entrevista que la religión era un cuento de hadas creado por gente que le tiene miedo a la oscuridad. Lennox le respondió que el ateísmo era un cuento de hadas creado por gente que le tiene miedo a la luz. Quizás, hermanos, haya personas acá que están luchando en su interior con la duda, que ven el cristianismo y pueden ver que hay algo ahí, pero no se atreven a dar el paso. Tienen que saber que no solo ustedes son los que están buscando a Dios. Dios los está buscando a ustedes. Y vino al mundo para encontrarlos. Vino al mundo para encontrarlos. ¿No sería maravilloso si finalmente los pudiera encontrar? Romanos 6:23. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor, que tú nos permitiste, Padre amado, estudiar tu palabra, Señor. Padre, permite, Señor, que estas verdades se afiancen en nuestro corazón para creerlas, para transformar nuestras vidas y para poder comunicarlas a aquellos que no la tienen, Señor. Danos el denuedo, Señor, para ir por el mundo, Señor, con la convicción, Señor, sembrada en nuestro corazón de que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nada podemos apartados de ti, Señor, que tú eres la luz, que tú eres la verdad, Señor. Gracias te damos por el privilegio tan grande, Señor, que hemos tenido de haberte conocido, Señor, y que nuestras vidas fueron transformadas por eso. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, por sus vidas, por su relación contigo, Señor. Te pido que seas tú acompañándonos a nuestros hogares, Señor, llevándonos sanos y salvos, Señor. Y te doy gracias por todas las bendiciones que derramas día a día sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.